Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Somos Radio AM530. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Milei y el sueño de matar a Cristina, que no es un sueño que sea muy exclusivo, debo decir, ¿no? De Javier Milei, está demostrado. Se han aglutinado, también podemos decir eso, los soñadores. Más allá de esto que ha ocupado la agenda ahora y que se mezcla con toda la cuestión de la interna, me parece que es interesante tratar de entender a qué proceso político estamos asistiendo, qué estamos viendo que sucede. Muchos están dentro de lo que es el campo popular, no sé si decir desesperanzados, quizás un poco desahuciados con la cuestión de la interna, porque entienden que no es el momento y que no es la forma, quizás, ¿no? Interna tiene que haber, internas me refiero a discusiones, no la interna propiamente dicha que se va a llevar adelante el 17 de noviembre. Digo, internas siempre hay y se tienen que dirimir de alguna manera. Pero después de todo lo que vimos en estos últimos días, yo creo que hay un cambio de época sin dudas y que ya nada será igual incluso en el kirchnerismo, ¿no? Porque en cierto modo lo ha confirmado el posicionamiento del gobernador Axel Kicillof el fin de semana, que termina de explicitarse con ese tuit del sábado por la tarde, cuando todavía faltaban un par de horas para que cierre el plazo para la presentación de las listas dentro del PJ. Y hace un tiempo ya en realidad que el escenario político argentino ve este cambio de época. Digo, se fue dando con los meses, la propia Cristina diciendo, alguien que tome el bastón de mariscal, fíjense, todo lo que se discutió incluso antes de que Javier Milei llegara o se consolidara como presidente de la Argentina. Un cambio de época que en cierta medida fue empujado o precipitado por el fracaso del gobierno del Frente de Todos con la presidencia de Alberto Fernández. Ese candidato que no convencía a muchos, ¿no? Cuando se lo anunció Alberto Fernández, muchos dijimos, Alberto Fernández, ¿en serio? Bueno, después se descansó en la idea de que, está Cristina, va Alberto Fernández, y fue Alberto Fernández, pero era el candidato que no convencía a muchos y fue el presidente que definitivamente se las ingenió para decepcionar a todos. La jugada electoral maestra devino en un gobierno, como lo sabemos, mediocre, plagado de enfrentamientos internos, y eso fue lo que marcó la crisis, por eso paso por ahí, que todavía no se resuelve. De ahí vienen estas discusiones que se están dando, y yo creo que es eso lo que se está resolviendo en este momento dentro del peronismo o dentro del kirchnerismo. Y la llegada de los libertarios al poder, por supuesto, que también es el resultado de todos estos desencuentros o de todas estas decisiones que se fueron tomando. Pero es innegable que existe una crisis que va mucho más allá de los nombres y va mucho más allá también de la necesidad de reformular la propuesta que tiene el peronismo, que tiene el campo popular. Lo que está en crisis es la forma de administrar el poder. Y la pregunta es, ¿se arregla esto con la interna del PJ? Yo creo que no. Yo creo que no pasa por ahí. Incluso creo que la discusión de Axel y el posicionamiento de Axel el fin de semana no tiene siquiera que ver con la interna o con la discusión de nombres. Sí, claro que se vincula, ¿no?, dentro del PJ, pero es otra discusión paralela. Entonces, insisto en eso, me parece que vamos a ver si hay internas, pero que hay otras cuestiones que no se van a dirimir ahí, en esa interna, en la del 17 de noviembre. Ojalá se diriman antes. La fuerza, el liderazgo, el carisma, los ovarios, déjenme decir, de Cristina, es lo que yo no tengo duda de esto, es lo que se necesita para contrarrestar el avance arrollador de una forma de hacer política, no de los libertarios, sino de la forma de hacer política que degrada básicamente la condición humana. Porque eso es lo que estamos viendo y lo que estamos describiendo, la degradación de la condición humana. El otro no me importa, el otro que se muera si no lo mato. Es una forma de hacer política que se rige por la violencia. Creo que hay una idea o una intentona de que si sos el más violento de todos, el que más grita, el que más arriba va en la escalada,
de alguna forma lográs imponerte, ¿no? Porque el otro en algún lugar debe tener un límite y vos lo estás desafiando y querés ir un poquito más arriba. Entonces, si lográs que te tengan miedo en la calle, en el Congreso, en las redes sociales, bueno, finalmente nadie te va a discutir nada o te va a cuestionar, y eso es lo que hace Javier Milei y sus hombrecitos, básicamente son masculinos. Hay mujeres también, pero hay una cuestión de mayor presencia masculina y también una cuestión patriarcal, me parece, en toda esta imposición del poder. Exaltan, agitan, intimidan, amenazan, patotean, de vez en cuando se les vuelve en contra, pero, insisto, es el resultado de esta idea de libre albedrío, esta idea de que nadie intervenga, que nadie ponga límites. Chau Inadi, por ejemplo, ¿no? Que no servía para nada, supuestamente. Chau a la intervención de la Defensoría del Público en los medios de comunicación. Hacía sugerencias, básicamente está intervenida ahora. Los funcionarios judiciales, todos bien calladitos, nadie dice nada. ¿Para qué se van a meter a arbitrar o a parar la violencia? El gobierno reacciona contra la violencia, solo se les vuelve en contra para victimizarse. Se victimiza incluso cuando en la calle le hacen notar el descontento. Yo mencionaba recién lo de Petovelo, que no fue un hecho de violencia. Lo repudiaron al presidente también hace algunos días cuando fue a esa casa de empanadas. No hay violencia, pero eso les molesta y salen a victimizarse rápidamente. Bueno, Petovelo dice que va a investigar quiénes eran los que estaban en el avión, porque, no sé, tomará alguna medida al respecto. No se le puede decir nada. En los grandes medios se alternan entre tipos que quieren ser amigos del presidente. Hay varios, pero no son tantos. Me parece que podemos contarlos, ¿no? ¿10 alcanza? Yo creo que hay un poco más. ¿Hay un poquito más? Sí. Bueno, los más notorios son menos. Sí, Digo, los que tienen acceso directo, los chupamedias oficiales, son un poquito menos. Pero es interesante porque en esos grandes medios también hay quienes en realidad tienen miedo y que no quieren ser señalados. Esto pasa también por el presidente perseguido, por sus trolls, el troleo, ¿no? En las redes sociales. Hoy le escuchaba a María Quinteros hablando de esto también, el troleo constante, la violencia en las redes sociales. Algunos se animan a cuestionar, después se la tienen que bancar justamente a la devolución. Y es que hay una cuestión de preservación. En algún momento, por supuesto, que tenés que salir a decir algo, porque si no te pegan todo el tiempo y no te defendés. ¿No te vas a defender? A todos en algún momento les va a pasar esto. En algún momento tenés que reaccionar, tenés que ponerle un límite a la violencia. Entonces, para ir redondeando, el liderazgo de Cristina en ese momento a mí me parece que es clave y que es innegable. Y que la figura de Axel como apuesta al futuro, digo, reconocer el liderazgo de Cristina no es negar la figura de Axel, apuesta al futuro, presente y futuro, ¿no? Presente para la provincia de Buenos Aires. No sobra nada, es más, está faltando, les diré. Las tensiones internas en algún momento tienen que fluir. Vamos a ver de qué modo se canalizan para organizarse en defensa propia. Mínimamente, de ahí para adelante, pero hay que organizarse. Acaba de amenazar Milei, lo escuchábamos también en la hora anterior, con ponerle un clavo al cajón del kirchnerismo y dejándole a Cristina adentro, caramba. ¿Cuánto más violento, cuánta más violencia se puede admitir? Por autopreservación, el principal espacio opositor tiene que ordenarse y que ser claro, por defensa propia y por defensa de los sectores que representa. Porque la cuestión es que mientras tanto el gobierno libertario está concretando el plan del topo, realmente lo están rompiendo todo. Las universidades, los hospitales, la ciencia, el empleo, los jubilados, etcétera. El principal partido político opositor, mientras tanto, se está desangrando en un sinfín de internas y en una interna que, insisto, no sé si garantiza soluciones. El dicho de Napoleón, de no interrumpir a tu enemigo mientras se equivoca. Bueno, yo hasta el domingo creía que Milei lo estaba haciendo muy bien, estaba dejando en primera plana la interna del peronismo y quizás ayer cometió un error, sacó la interna de escena y otra vez queda su violencia. Hay múltiples repudios en este momento, quizás hasta, ¿quién te dice?, ayude a ordenar, a aglutinar y hacer foco en los puntos de encuentro que creo son mayoría. YouTube, activar las notificaciones